Hola, buenos días a todos. Dentro del marco del proyecto UNESCO IGCP 636 fase 2, titulado Geothermal Resources for Energy Transition, a cargo del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO y de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas IUGS, presentamos la tercera y última jornada de Geotherrum Colombia 2023, que tiene por objetivo ser un espacio de cooperación científica e innovación social en el campo de la energía geotérmica. Antes de continuar, me presento. Mi nombre es Daniela Guerrero, soy geóloga y estudiante de maestría en geofísica de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente hago parte del grupo de investigación geotérmica del Servicio Geológico Colombiano y estoy encargada de la adquisición, procesamiento e interpretación de métodos potenciales, como es gravimetría y magnetometría, enfocados en la exploración geotérmica. Bueno, las demás personas que están a cargo de la logística de este evento el día de hoy son Jacqueline López y Daniela Blesen de la Universidad de Medellín y de la Asociación Geotérmica Colombiana Geocol, además de Jesús Rueda del Servicio Geológico Colombiano. Bueno, el día de hoy contaremos con la presentación de dos personas, de dos profesionales, como es Laura Bocanegra y Jefferson Sánchez. Dando inicio con la actividad, empezamos con Laura. Laura es geóloga con maestría en energías sostenibles, con especialización en geotermia de la Universidad de Reykjavik en Islandia. Cuenta con más de 5 años de experiencia en investigación y exploración de recursos mineros. Bueno, además de su enfoque en geotermia, ella ha sido tesorera de la Asociación Geotérmica Colombiana, demostrando su interés en el desarrollo y la divulgación de la geotermia en el país. Además, es parte del grupo Women in Geothermal, que es la entidad para la promoción, desarrollo profesional y el avance de las mujeres en la comunidad geotérmica. Súper. Bueno, la exposición de Laura se titula Thermoeconomic Model Development of Repurposing Oil and Gas Wells for Geothermal Energy. Listo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por esta invitación. Pues voy a empezar a compartirles mi pantalla en el cual, esto cambió. En Ah, la mitad que dice como share screen. sí, pero no sé qué pasó. Momento, ya ahora sí. Antes de que inicies con la presentación, las personas que vayan teniendo preguntas a lo largo de la exposición pueden irlas escribiendo en el chat, luego yo las leo en voz alta. Además, Ah, les comentamos que este webinar está siendo grabado, entonces, listo. Yo creo que Laura se salió, tuvo un problema de Sí, conexión. eso parece. Esperamos un momentito. Listo, Laura se está conectando. ahora sí, ya, ahora sí. Perdón, no tenía autorizado. Listo. Ahora sí, ven, ¿cierto? Sí, Perfecto, entonces el día de hoy pues les voy a dar una pequeña charla sobre mi tesis de maestría. Esto es, pues, realmente es un modelo termoeconómico para utilizar los pozos de petróleo para la generación de energía geotérmica. Entonces el objetivo después de esta presentación o de este estudio fue desarrollar un modelo termoeconómico que integra los principios económicos y termodinámicos para el aprovechamiento de los reservorios de hidrocarburos y también pues evaluar el rendimiento y la habilidad económica de una planta geotérmica. Entonces esta presentación la dividí en cinco partes, en las cuales voy a dar una breve introducción,
la metodología que utilicé, el caso de estudio en el cual me basé, los resultados que obtuve y pues las conclusiones que llegué. Entonces, como a modo de introducción, pues bueno, creo que muchos acá pues hemos tenido la oportunidad pues de estar inmersos en lo que es la geotermia y pues sabemos mucho que hay bastantes similitudes entre los yacimientos geotérmicos y los yacimientos de hidrocarburos. Entonces, pues los recursos geotérmicos que están o que coexisten con los hidrocarburos caen entre unas temperaturas intermedias de aproximadamente 65 a 150 grados centígrados. Eh, Otra de las cosas por las cuales me motivé mucho a hacer este tipo de tesis fue en evaluar pues, el potencial de los riesgos y costos que los proyectos geotérmicos están pues, inmersos. Y es que solamente contando con el 35 al 40% del total de la inversión de un proyecto geotérmico son los costos asociados a la perforación, en el cual pues si puede llegar podemos utilizar los pozos de petróleo para generar energía geotérmica, pues podríamos disminuir bastante estos costos. Eh, Además, pues este tipo de análisis ya se ha venido haciendo en otros países, como lo es, pues, dos grandes potencias como lo que es Estados Unidos y China, que han podido pues realizar proyectos pilotos y han demostrado pues que hay una habilidad de producción de energía geotérmica con temperaturas que oscilan entre 90 a 110 grados centígrados y con unos flujos másicos de 33 o entre 8 a 33 kilogramos por segundo de agua. Entonces, según las investigaciones que realicé, pues hay dos tipos de formas de extraer esta energía. Lo primero como los pozos secos abandonados, en el cual lo que utilizan es un intercambiador de calor en la profundidad del pozo para poder calentar un fluido que se escoge por un análisis que se realizan antes de poder realizar esto ya físicamente. Y lo que hacen es que este fluido, pues por gradiente, se empieza a calentar y pues se vuelve a superficie y pues esto puede generar electricidad. O está al otro lado, que es por medio de los pozos productores. Estos pozos productores, pues es como en pozos, en campos activos, en el cual pues el agua, pues, el hidrocarburo viene no solo, pues no viene solo, sino viene también pues con el agua. Y esta agua se puede pues aprovechar para producir pues energía geotérmica y en algunos casos pues tiene un potencial de usos directos dentro del mismo campo. Eh, entonces, este segunda forma de utilizar este recurso es el que voy a hablar el día de hoy y es el cual yo diseñé pues para realizar el estudio termoeconómico. Entonces utilicé primero pues una planta de Organic Ranking Cycle en el cual pues estimé el potencial que puede generar con un tipo de caudal, pues con una caudal específica y una temperatura de alrededor de 100 a 115 grados centígrados. Esto lo hice pues basándome en un campo petrolero en Ecuador, pues porque era interés de la empresa en la cual estaba haciendo mi pasantía y pues al mismo tiempo mi tesis. Entonces, una de las cosas que pueden ver, por ejemplo, en esta imagen es que las facilidades, no, los instrumentos o las facilities que están en superficie, pues es algo muy parecido a lo que como viene extrayendo pues en la parte geotermia. Ellos hacen la separación entre lo que es el fluido y de agua y pues el gas y el petróleo. Entonces, pues realmente como que no hay que hacer muchas cosas en la parte superficial porque ya el campo mismo tiene estos conductos que solamente podríamos utilizarlos para poder montar una planta geotérmica. Entonces, primero, pues el análisis que hice fue pues, termodinámico, en el cual pues utilicé lo que es, calculé, por ejemplo, el flujo másico del fluido en el cual voy a trabajar y pues conforme pues
a la temperatura inicial del fluido geotérmico, puede hacer evaluaciones de las temperaturas y de las entalpías y de las propiedades termodinámicas de un fluido que eh, es- escogí según estudios previos y pues conforme al modelo que iba realizando, en el cual pues hice pues todo este análisis para los 5 componentes de una planta orgánica, que pues son la turbina, el condensador, la bomba, un precalentador y un evaporador. También otro de los análisis que hice fue el análisis del pinch point, que el pinch point es este punto que está entre, es el punto o es la diferencia de temperatura mínima que debe haber entre un fluido, por ejemplo, en el fluido geotérmico, que es el que ven acá en rojo, eh, que ven acá en rojo, y por ejemplo, el fluido de trabajo, que es acá. Cuando podemos, para poder obtener las mayores eficiencias, tratamos de que este punto sea el menor para que haya mayor transferencia de calor. Asimismo, pues también hice este análisis para la parte del condensador, en el cual pues la idea del condensador es poder disminuir la temperatura al fluido de trabajo y poder pasar de fase de vapor a fase líquida para que este fluido vuelva a iniciar su proceso en la planta. Em, Otra de las análisis que hice fue en cuanto a la torre de enfriamiento. Eso pues porque necesito unas características especiales conforme a la planta que se hizo, a la planta que estoy utilizando, con los parámetros que fijé con los parámetros geotérmicos que viene el agua, o pues la temperatura del agua y cuánta agua viene en los pozos. Y este análisis lo hice pues mediante 3 variables que definen como el tipo de torre de enfriamiento que voy a tener. Entonces en eso está pues lo que es el TBV, que es la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de salida de la torre de enfriamiento. Eh, la variable de rango, que es la diferencia entre lo que entra y lo que sale en la torre de enfriamiento, y pues, el approach, que es la diferencia entre la entrada del agua de la torre de enfriamiento y la temperatura del bulbo húmedo del aire. Y ya con esto, pues otro de los análisis antes de empezar, pues como finalmente a empezar a hacer el modelo, es escoger el fluido de trabajo. El fluido de trabajo es importante porque esto nos ayuda a entender cómo es el rendimiento de la planta. Siempre buscamos de que haya un buen rendimiento y para eso buscamos el mejor fluido de trabajo que nos pueda dar este rendimiento. Entonces, siempre em, escogí pues 4 tipos de fluidos de trabajo, pues que son basados en investigaciones previas y pues en los que me dieron mejor eficiencia cuando empecé a correr el modelo. Eh, También algo importante cuando estaba realizando pues, el análisis es que es necesario saber el tamaño de los componentes porque es el tamaño de los componentes nos va a dar pues, estimaciones de los costos que necesitamos invertir en el capital para poder pues, construir nuestra planta geotérmica. Estos tamaños de componentes va a estar dependiendo de una variable, como por ejemplo en el caso de la turbina y de la bomba, que son pues, del trabajo de la turbina, pues lo que genera, y la bomba de lo que necesita para funcionar. En el caso de los intercambiadores de calor, como es el condensador, el precalentador y el evaporador, va a depender de 3 variables, que son pues un coeficiente que se puede encontrar en literatura, que es el coeficiente general de transferencia, el área, y el LMTD, que es la diferencia de temperatura media logarítmica. Y esta diferencia logarítmica va a depender entre el calor, el fluido caliente que entra y el fluido que sale, así como el fluido de enfriamiento o el fluido que está frío. Entonces, estos
coeficientes, pues como le dije, se pueden encontrar en la literatura y pues esta variable LMTD se calcula respecto eh, a las propiedades térmicas que ya se han venido evaluando. En cuanto al tamaño de componentes de la torre de enfriamiento, pues realmente me basé fue en una página que tiene pues una base de datos extensa en el cual pues conforme al fluido o la tasa del fluido, que en este caso escogí agua, y a otras variables como la humedad relativa y la temperatura del agua, puede evaluar pues el tamaño que se necesita de la torre de enfriamiento. Listo, entonces ya evaluamos toda la parte como termodinámica, ya evaluamos como el potencial que tiene la planta de producir y ahora lo que se viene es como la parte externa, que es la segunda ley de la termodinámica, en la cual es realmente cuál es el trabajo útil teórico máximo que podemos aprovechar con este recurso. ¿Y por qué lo digo que es el trabajo útil teórico máximo? Porque es que cuando eh, entra, por ejemplo, el fluido al sistema, este fluido va a generar pues nuestra electricidad, ¿no? Pero al mismo tiempo va a haber este momento en que vamos a perder o lo que se llama la destrucción o pérdidas de exergia. Y esto se debe simplemente pues al hecho de que el sistema o la planta está inmerso en el ambiente. Entonces esta exergia pues va a depender de, de las condiciones ambientales del área. Esta exergia pues se evalúa o está compuesta principalmente pues, de la exergia física, la cinética, la potencial y la química, pero en este trabajo pues solamente me enfoqué en lo que es la parte de la exergia física, pues para no volverlo más grande, digamos, el estudio. Esta exergia física pues se basa principalmente en lo que son las variables de entalpía y entropía tanto del sistema como del ambiente en el cual estamos. Y esto pues, nos ayuda a calcular lo que es la tasa de exergia, que esta tasa de exergia nos va a ayudar a calcular pues, en cada fase de la planta pues, los diferentes corrientes que hay. Y con esto le damos como un costo a cada una de estas corrientes. Entonces, ya calculando la exergia, como les dije, pues podemos empezar a contar la parte de integrar estos análisis termodinámicos con la parte económica, en el cual pues esto nos da información para mirar si el diseño que se está haciendo es rentable. Y digamos, este análisis pues envuelve lo que es como el combustible más el costo de generación del combustible o lo que nos genera, pues, sí, el combustible. Y los costos asociados con la inversión del capital y la operación y mantenimiento, pues, de cada una de los componentes de nuestra planta geotérmica. Al final, también lo que se hace es como un balance de todo lo que entra y sale en cada componente. Entonces, en cada componente va a haber una corriente que entra, así como una corriente que sale, como también puede haber una transferencia de calor, como también puede haber una generación de trabajo. Entonces, haciendo este análisis con esta fórmula inicial, en cada uno de los componentes se puede estimar el costo de cada exergia o de cada corriente exergia. Ahora, en cuanto a la inversión en los costos de los equipos comprados, los componentes pues, de la planta los evalué respecto a unas fórmulas iniciales que dependen pues, del trabajo y del área de cada uno de los intercambiadores de calor. Como pueden ver pues acá en pantalla, me basé en unas fórmulas ya realizadas por por el autor Andal, eh, pues para estimar los costos de los equipos que yo estoy utilizando en esta planta.
Asimismo, pues cuando ustedes empiezan a evaluar lo que es los costos iniciales, pues no solamente son los costos de comprar los componentes, sino también costos asociados a la instalación, a los controles, a los equipos eléctricos y los materiales. Algo que también quiero recalcar acá es que como estamos trabajando digamos, en lugares que ya hay estructuras iniciales, pues hay costos que yo discriminé en este análisis porque pues, no son necesarios, como lo que es la adquisición del terreno, por ejemplo, entre otros que pueden existir. Entonces, realmente, teniendo toda la información y toda la parte teórica de lo que es un modelo termoeconómico, lo que hice fue eh, realizar un modelo en MATLAB para poder hacer el análisis de la cantidad o del potencial que tiene este fluido geotérmico en generar electricidad. Entonces, inicié primero pues con los análisis termodinámicos en el cual pude entender pues hacer un análisis de la planta, así como el tamaño pues el tamaño de cada una de los componentes. Si me mostraba que tenía un buen rendimiento y podía ser un buen tamaño, que esto en tamaño se está relacionado también a los costos, seguía con realizar el análisis de exergia y por fin poder estimar los costos de generación de electricidad. Entonces este modelo o pues este análisis en MATLAB lo hice con un campo en Ecuador que se llama Shushufindi. Según la literatura, pues este campo tenía una temperatura alrededor de 100 a 115 grados centígrados, con una presión alrededor de 143 kilopascales y un flujo másico o caudal de aproximadamente entre 40.000 a 260.000 barriles de agua por día, que pues eso es 72.9 a 478.4 kilogramos por segundo de agua. Ahora, una de las condiciones iniciales de la planta que yo elegí es tener los pinch points más chiquitos que pudiera para generar mayor o que fuera mayor eficiencia esta planta. Así como pues lo que en cuanto a la torre de enfriamiento, por ejemplo, estos cálculos que se realicé acá fue, primero, pues la temperatura del agua es la temperatura en la cual puede encontrar el agua en el área. Y pues la temperatura de salida del agua, pues para enfriar el fluido de trabajo. En cuanto a la eficiencia de los componentes, pues esto ya viene definido por por la fábrica, y pues asumí como valores muy generales y pues los más recurrentes que hay en el mercado. En esta gráfica pues pueden ver pues todo lo que son los parámetros de la torre de enfriamiento, en los cuales me basé para poder hacer los cálculos y eh, poder obtener pues el tamaño en la página que les había comentado anteriormente. Entonces ya en cuanto a los resultados, empecé a hacer primero pues a jugar, por así decirlo, con las presiones de la turbina. Entonces empecé a corrí el programa para que me diera los resultados posibles entre 100 a 100 a 60.000 kilopascales de la presión de la turbina. Y con esto, con el fin de poder saber cuánto podría ser pues, el trabajo neto que podría producir la planta geotérmica. Esto lo hice también pues, entre dos temperaturas del, del agua geotérmica o que viene con los hidrocarburos entre 100 y 115. Entonces, pues como pueden darse cuenta, pues entre mayor sea la temperatura del fluido geotérmico, mayor va a ser el trabajo neto que podemos obtener. Y pues lo que también me di cuenta es que o sea, la máxima, el máximo trabajo neto que se puede obtener es entre las 300 a los 400 kilopascales de la presión de la turbina. También pues revisé pues el caudal másico
el fluido de trabajo que necesitamos o el cual estaba yo estudiando. Y pues me di cuenta que el que me podía ofrecer estos mejores, digamos, como trabajo neto, con menores flujos básicos, pues fue eh, el fluido R601. Esto lo mismo lo hice en dos temperaturas, entre el 100 a 115 grados, y pues ambas muestran que el R601 es como el que me da un mayor trabajo neto con menor fluido de trabajo. Asimismo, pues la eficiencia de la planta iba aumentando a medida que aumentaba la presión. Eh, pues sin embargo, las mejores o sea, sigue una tendencia como a aumentar, pero pues conforme al trabajo neto, pues lo mejor que podemos encontrar es entre 300 a 400 kilopascales. Ahora con el análisis de Exergia, realicé pues lo mismo, hice una comparación entre todos los fluidos de trabajos y con las corrientes en cada fase de la planta geotérmica. Y pues se puede dar cuenta que las mayores exergias vienen desde la turbina y eh, en la turbina lo que entra y lo que sale en la turbina. Esto lo hice pues para solamente dos fluidos de trabajo, o en este trabajo solamente lo hice para estos dos porque me mostraban los resultados. Y también revisé pues los costos, la tasa de costos que esto me reflejaba con las exergias que obtuve. Me di cuenta que los costos, por ejemplo, de la turbina dependían pues de cuánto podía producir, ¿no? En cambio, pues a mayor, digamos, a mayor presión iban decayendo pues los costos de cada uno de los componentes. Listo. Y ya, digamos, como para verlo todo como en general, eh, hice como el análisis para tres temperaturas diferentes, o sea, entre 100 a 110 grados centígrados, y pues obviamente encontré que a los 110 grados pues obtenemos el mayor trabajo neto. Ahora, ¿qué pasaría si utilizáramos pues toda el agua que un campo petrolero puede generar? Y esto pues me arrojó que sigamos utilizáramos todo el agua, podríamos generar hasta 2 megawatts de, de trabajo en la planta geotérmica. Ahora, bueno, los costos de Exergia. Estos costos de Exergia por unidad los costos por unidad de Exergia muestran que a medida que el trabajo aumenta, los costos disminuyen, tanto en los dos fluidos de trabajo que utilicé. Y asimismo, pues, si calculamos como los costos como que van a estar como opuestos, a medida que generamos más energía, nos costará menos la producción. Y esto lo hice pues en dos fluidos de trabajo, pues como ya les había comentado, son los que mejor me dieron rendimiento. Pues primero, que esta es una comparación teniendo pues la turbina o la presión de la turbina a 350 kilopascal, y acá pues teniendo como a los 110 grados centígrados. Ahora pues en cuanto a la inversión de los componentes, me di cuenta, o con el análisis, me generó que la mayor inversión de los componentes está en la turbina, que es aproximadamente 42% de todo de la inversión inicial que se da. Acá en este caso
no incluí en este gráfico el costo pues de la torre de enfriamiento, pues porque considero como la planta Organic Ranking Cycle como pues algo modular. Y ya esto viene pues en otra, digamos, está separado a lo que es inicialmente la planta geotérmica. Bueno, los costos en total fueron de $150.000 y un costo de inversión de la torre de enfriamiento de $118.000 aproximadamente para una presión de la turbina de 350 kilopascales a una temperatura de 110 grados centígrados del frío geotérmico. Ahora, pues ya teniendo como la idea de cuánto puede em, ser los costos asociados a una planta geotérmica en un campo de petróleo sin incluir los costos de perforación. Hice esta comparación con respecto a los costos de electricidad que sí se podría generar si tuviéramos que hacer una perforación. En este caso, pues asumí cuatro perforaciones, tres de ellas para producción y una para reinyección, en el cual pues acá en esta tabla pues pueden darse cuenta los costos asociados que esto genera. Esta fórmula para los costos asociados a la perforación la basé en la profundidad que necesitaba yo perforar para llegar al recurso, que estaba aproximadamente entre 1.5 kilómetros. Y el mismo análisis que hice anteriormente o que les mostré anteriormente lo hice también basándome en la información pues de generarla, pues de hacer también los pozos de petróleo. Y pues esto también nos va a traer unos costos de inversión, de mantenimiento y pues nos va a empezar a cambiar como todas las variables que es de Excel. Esto con el fin de mostrarles ya al final de que los costos con y sin los costos asociados a la perforación nos da que los costos de electricidad con el diseño inicial, que es sin perforar, es de 0.02 centésimas, o bueno, perdón, 0.02 dólares por kilowatt hora. Y si llegáramos a hacer perforación, sería de aproximadamente $0.07 por kilowatt hora, cual pues aumentaría bastante pues estos costos de electricidad. Entonces, pues a modo de conclusión es que utilizar modelos termoeconómicos nos ayuda a volar el potencial de una central eléctrica en un yacimiento de hidrocarburos. El caudal máximo que el caudal máximo que consideré en este estudio fue 76.9 a 400 kilogramos por segundo, que potencialmente podrían producir 326 kilowatts de electricidad a 2 megawatts de electricidad respectivamente. Eh, y el costo de inversión que determiné sin incluir la perforación de los pozos es de $550.000 con un costo de electricidad de 2.65 céntimos de dólar por kilowatt hora y un costo de inversión de 10.240.000 dólares cuando se incluyen los costos de perforación y así como es un costo de electricidad de 7.87 centésimas de dólar por kilowatt hora. Asimismo, pues el estudio me demostró que el mejor rendimiento que se puede obtener es con los fluidos de trabajo R601 e isopentano y el sistema que utiliza el fluido de trabajo de R601 tiene una eficiencia térmica del 4% y una eficiencia exergética del 20%. Y bueno, eso fue, pues, digamos, el análisis que realicé y pues nada, gracias por escuchar. Gracias a ti, Laura, por la presentación. Estuvo muy interesante. Eh, bueno, pues a mí me parece muy interesante que el proceso de modelado termoeconómico para evaluar el potencial de una planta de energía y más si se tiene como fuente de calor del agua, el agua que proviene de la extracción de hidrocarburos, me parece
Me parece muy buena idea. Y bueno, ya, iniciando en las preguntas del público, preguntan si en Ecuador se tiene programado desarrollar un proyecto de coproducción en campos petroleros o por ahora no. Bueno, Es- hasta lo que estaba yo actualizada es que, pues si bien se han dado cuenta del potencial, aún pues no se ha dado como las condiciones pues para poder generarla, ¿no? Están apenas como en la parte de revisar el potencial y digamos que ya hay estudios, por ejemplo, del gradiente geotérmico en la cuenca del Oriente, que es pues, la cuenca donde se produce los hidrocarburos en Ecuador, pero pues de ahí no han pasado a más. Ok, también en esa misma pregunta dicen que cuál fue el comentario de la empresa acerca de los costos estimados. Pues los costos estimados sí, sí refleja como una disminución bastante de lo que es los costos, porque en general están alrededor de $0.05 por kilowatt hora, lo cual pues esto pues también nos ayuda a ver que pues es una buena inversión empezar con este tipo como de proyectos. Jesús. Sí, es más que todo relacionado, Laura, cuánto, digamos, con esos datos de $2, cuánto le ahorraría a la empresa. O sea, cuánta energía está gastando ese campo de petróleo. ¿Tiene ese dato y cuánto le ahorraría en Bueno, dinero a la empresa? la verdad, no alcancé a hacer ese estudio porque la empresa no me brindó más información, pero ese estudio sí lo quería hacer para demostrarles a ellos, pues, cuánto podían ellos ahorrarse cuando producían con electricidad, pues, con geotermia, pero, pues, no alcanzó el tiempo para que ellos me dieran los datos. Vale, porque en principio ya está el pozo, ¿no? O sea, no Sí, es una inversión de 10 millones, sino de $500.000. ujú, Vale, vale. Y esos 2 megavatios, entonces, con todo el fluido que sacaban de ese único sí. pozo. No, la verdad es que, bueno, no tuve bastante información sobre cómo estaban distribuidos los pozos, pero sí con digamos, con las estadísticas que la empresa tenía, pues me di cuenta que era todo el agua que ellos producían, era los, ahorita 260.000 barriles de agua por día. Sin embargo, no sé cómo están distribuidos en el campo. En lo que revisaba en la literatura que pude obtener es que pues habían como 4 estaciones. En cada estación, por eso escogí como el flujo mágico de aproximadamente 40.000 barriles por día de agua por día porque pues era una de la información que había encontrado en una estación que ellos tienen en el campo. Entonces como que asumí solamente si tuviera solo eso y pues si en el dado caso que la empresa estuviera interesada, eso de pronto reevaluar como la posibilidad de poder unir toda esa agua y que llegue a un solo lugar para poder pues generar pues generar la electricidad con toda el agua que ellos producen. O sea, la intención es como de llevar el agua a una única planta, o son pequeñas planticas que también entendió que hay pequeñas plantas portátiles en cada pozo. Sí, puede haber como, o sea, bueno, eso ya dependerá de pronto como el interés y también como la viabilidad económica. Podría evaluarse como qué tanto potencial puede ser generar como estas plantas en pozo, en cabeza de pozo, o si es mejor llegar toda el agua a un solo lugar. Eso de pronto sería bueno evaluarlo en un futuro, como saber qué es más viable económicamente para la empresa. Vale, Laura, gracias. Hay una pregunta Mm, ahí, Daniel. sí. Otra pregunta, una de Carlos Andrés, que dice, ¿cuál es la temperatura mínima que debe tener el fluido de producción para que sea económicamente rentable la implementación de los generadores ORC? Bueno, yo diría que es como alrededor de los 70 grados centígrados, de pronto pues Jesús o ustedes sepan un poco más, pero pues eso es lo que la lectura pues a mí me mostraba, como que debajo de los 70 grados como que ya producir no era muy viable y pues los costos aumentarían bastante. Igual ese punto de ebullición del fluido es el más bajito, ¿verdad? El del R. ¿A cuánto trabaja ese? Para que ya empiece a producir vapor. Claro. O sea, entiendo que son 110, pero podría trabajar con 90 ese fluido, con Sí, 100. o sea, la temperatura puede ser menor del fluido geotérmico, Ve, pero dale, dale, sí.
Tenía una pregunta también respecto a la temperatura que llegaba. Esos 110 era la temperatura que tenían arriba, ¿verdad? O sea, mucho mayor que la temperatura. No había un cambio de No, temperatura, no bajaba la temperatura no, desde no, que la no, subían. no, no, no. Esta temperatura fue medida en Warhol temperature, Vale, ya. porque la temperatura en superficie no la teníamos. Entonces asumí con esto. Obviamente, pues a este trabajo hay que hacerle como una corrección cuando sí se obtiene la temperatura o saber la medición de la temperatura en superficie, en el cual pues sí disminuiría pues un poco y pues esto también definiría como también la producción que tendremos. Pero no sé si contesté la pregunta de Carlos Andrés. O sea, la temperatura del fluido de producción dependerá de la temperatura del fluido geotérmico. Entonces, en el modelo, pues, o en el código que yo realicé, esa temperatura va a estar vinculada a lo que es la temperatura del fluido geotérmico. Así que, pues, dependerá realmente el mínimo temperatura que podamos obtener en el campo o en el reservorio. Ok, o tal vez la pregunta sería que cuál sería la mínima temperatura del fluido geotérmico para, pues, para iniciar este proceso con el fluido de trabajo. Sí, pues eso yo diría que yo creo que no puede bajar más de 70 grados porque ya no sería viable. Listo. Una pregunta que a mí me surge es si en Colombia has escuchado como que como se haya aprovechado el agua de esta forma, el agua geotérmica de los pozos extractivos. Si no estoy mal, está el proyecto de Parex y eh, ahorita no sé si Ecopetrol también está evaluando este potencial. De pronto ustedes están un poco más actualizados en este sentido. Pero sí sé que Ok, Parex hizo eso. listo, súper. No sé si alguien más tenga otra pregunta antes de continuar, o si no, podemos seguir. Muchas gracias, Laura. Bueno, mucho, está muy bien. Gracias, Listo. Laura. Muchísimas gracias por el trabajo. Y muy apropiado para lo que pasa en Colombia ahorita, ¿no? Que todo está entrando por el lado de las Sí, cuencas. Entonces, bien, bien. sí, ese también fue, digamos, el objetivo pues, de mi trabajo, poder evaluarlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque, digamos, tenemos los análisis volumétricos eh, y pues este es más como ya empezar a mirar cómo podemos aprovechar este recurso y generar y pues poder montar la planta geotérmica. Como, creo que esto ayuda también como a la gente o a las empresas a darse cuenta que sí es posible y sí es posible, es viable poder hacerlo, Vale, gracias, Laura. ¿vale? Bueno, gracias, Daniela. Vamos a seguir con la última presentación ya de la jornada y pues de, como tal, de todo este Geotech Room, de nuestras tres sesiones. Seguimos con Jefferson. ¿Qué tal, Jefferson? También un tema algo relacionado con lo que acabamos de ver. Bueno, por aquello de que estamos hablando también de rocas sedimentarias y de cómo necesitamos ese conocimiento de toda la industria petrolera que tenemos en Colombia, digamos que guardado, porque siempre ha estado usado para el petróleo, pero ahí está disponible para la geotermia. ¿Cómo va, Jefferson? ¿Me oye? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me Bien, escuchan bien, bien? bien. Sí, le escuchamos, Jefferson. Bueno, Jefferson es geólogo, tiene su maestría en geofísica, se ha dedicado, es parte del grupo de investigación geotérmica del Servicio Geológico, mayor experiencia en magnetotelúrica, pero ya hace un par de años en todo eso que tiene que ver con flujo de calor y propiedades térmicas de la roca. Y es justamente su presentación el día de hoy que nos va a hablar acerca de eso, en particular de la conductividad térmica. Así que adelante, Jefferson, lo oímos. Listo. No sé si pueden ver mi pantalla ahí. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, quizás dando continuidad con el trabajo que estaban presentando hace un momento, pues quizás lo primero sería como hacer una evaluación del potencial, ¿no? Y las evaluaciones, por lo general, digamos, las podemos hacer a través de encontrar cómo es en principio el flujo de calor, ¿no? Y para poder hallar el flujo de calor necesitamos básicamente tener dos parámetros fundamentales, ¿no? Que es la conductividad térmica por una parte
y el gradiente térmico, ¿no? Entonces, es importante, digamos, como ustedes mencionan, casi toda esta información que está disponible hoy en día para poder trabajar estos datos es recopilada de la industria de los hidrocarburos y por lo general no se encuentran como en el sistema internacional de medidas, ¿no? Manejan otras unidades, pero siempre es importante saber que pues el flujo de calor, pues nosotros lo trabajamos en unidades de potencia, por unidades de longitud y unidades de temperatura, ¿no? En el sistema internacional en metros y en grados Kelvin. Entonces, una vez como teniendo en cuenta cuáles son las unidades de trabajo para el flujo de calor, pues es importante también saber, eh, yo la titulé como las incertidumbres que se tienen en el momento de hacer este cálculo de la conductividad, ¿no? Y una de las primeras incertidumbres es el manejo de la información, ¿no? Cómo encontrar la información, dónde está disponible esa información, cómo viene organizada esa información cuando se requiere, ¿no? Y el servicio geológico, digamos, es quien resguarda esa información, digamos, de todas las compañías, llega la información que ellas recopilan y viene fundamentalmente esto guardada en una serie de carpetas que trae información de datos, donde vienen las curvas que se corren, los archivos que se corren, vienen imágenes donde fundamentalmente vienen estos archivos gráficos compuestos y vienen estos informes que son como informes de finalización de pozo. Aquí en Colombia, digamos, tenemos estas formas 6CR, 4CR, ¿no? Y la sísmica de pozo, ¿no? Cuando ya tenemos esa información ya clasificada de la forma como nosotros la queremos, bien sea para trabajar el gradiente o trabajar la conductividad, pues nosotros mm, requerimos, digamos, saber cuáles son los parámetros de interés que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Tenemos, si es en el caso del gradiente, pues tenemos que encontrar los registros de temperatura o las temperaturas de fondo de pozo, o si hay datos de la resistividad de los lodos, parámetros como esos que nos permiten, digamos, tener claridad en valores de temperatura, ¿no? Pero por el lado de la conductividad, entonces nosotros requerimos hacer una adquisición de datos de laboratorio, necesitamos hacer una depuración de la información, necesitamos necesariamente hacer correcciones sobre los registros y pues digamos hacer unas estimaciones de la conductividad para finalmente hallar un valor del flujo de calor, ¿no? Eh, en términos de, digamos, del gradiente térmico, pues este flujo de trabajo pues estaría condicionado a si nosotros tenemos información de registros de pozos, ¿sí? De lo contrario, pues, o bueno, de los registros de pozo y de los parámetros que hay asociados a ellos, y de lo contrario, pues necesitaríamos encontrar formas alternativas de hacer estimaciones de la temperatura, ¿no? Fundamentalmente estamos interesados en si hay geoquímica de aguas, si hay archivos o curvas de DST, o nos interesa encontrar los valores de la temperatura de fondo de pozo, ¿no? De forma similar también nos interesa encontrar parámetros que nos permitan establecer la temperatura de superficie, ¿no? Y una vez nosotros tenemos estos valores, pues podemos hacer unas estimaciones de la temperatura, con lo cual tendríamos un gradiente, digamos, constante, o en el mejor de los casos, pues nosotros tendríamos registros de temperatura, ¿no? En este caso, digamos, pues habrán situaciones en las que habrá temperaturas que estén subestimadas y otros casos en los que tengamos temperaturas sobreestimadas, pero lo importante es que nosotros tengamos esos datos, ¿no? Tener datos de temperatura de fondo de pozo, curvas de temperatura, facilitan el trabajo cuando se quiere calcular el flujo de calor, ¿no?
pero cuando se tienen estos datos, digamos, ya sabemos de dónde proviene esta información, ¿no? Dónde podemos encontrarla. No es suficiente, digamos, con el valor que se registra en estos parámetros, sino que se ha encontrado que es indispensable realizar algunas correcciones sobre esas temperaturas, ¿no? Es muy difícil, digamos, aquí en Colombia, a no ser que los pozos, digamos, sean pozos en producción donde se corren registros de temperatura constantemente, pero por lo general lo que sí tenemos todo el tiempo son las temperaturas de fondo de pozo, ¿no? Y sobre esas temperaturas de fondo de pozo es sobre las que habría que hacer eh, unas correcciones para, digamos, hacer cada vez más pequeñas las incertidumbres en las mediciones y tener una certeza, digamos, de la temperatura virgen de la roca, ¿no? Entonces, aquí en Colombia tenemos como primer, mmm, como el primer experimento que se hizo sobre un tipo de cuenca fue en la cuenca de los Llanos Orientales a partir de un trabajo entre el Servicio Geológico y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que fue llevado a cabo por Claudia Alfaro. Una primera corrección que se hizo fue utilizando este promedio de la IPG. Sin embargo, digamos, hay diferentes alternativas para poder encontrar cuál puede ser la que mejor corresponda al área de estudio, ¿no? Entonces, ese sería como un primer acercamiento que se debería realizar a esos parámetros que se están hallando para poder encontrar, digamos, el mejor valor a representar, ¿no? Esto cuando, digamos, se tienen una o dos datos de temperatura, pero si nosotros contamos con varios datos de temperatura de fondo de pozo y de forma adicional nosotros contamos con eh, la circulación de los fluidos y otros parámetros adicionales, podemos hacer estimaciones o correcciones quizás más correctas, como puede ser a través del método de Horner, ¿no? Lo importante es que nosotros tengamos una claridad de cuál debería ser la mejor estimación que se puede hacer del conjunto de datos dependiendo de la información con la que nosotros, digamos, contemos. Ahora, ahora bien, digamos, hemos estado hablando de lo que tiene que ver con, la, con las estimaciones del gradiente, pero el trabajo también implica conocer la conductividad térmica de la mayor cantidad de información disponible, ¿no? Pues es sabido que, digamos, cuando se hacen las perforaciones, no se hace una recuperación, sino en algunos segmentos de interés de las compañías de petróleos, ¿no? Entonces, la información que nosotros tenemos de roca del subsuelo es muy limitada, con lo cual, digamos, habría que hacer la mayor cantidad de búsqueda de información disponible para el área y sobre esa información, digamos, hay que hacer una selección de esas muestras, hay que hacer una preparación de las muestras, hay que encontrar la conductividad dependiendo, digamos, de las condiciones, si se encuentran saturadas o no se encuentran saturadas, o sea, tratando de encontrar las condiciones más adecuadas en las cuales la roca se encuentra en el subsuelo y hacer un cálculo de la conductividad, ¿no? Ese cálculo de la conductividad, digamos, en el laboratorio empieza primero con una selección de la muestra, se tiene que, digamos, hacer una clasificación de la profundidad a la cual va a ser tomada la muestra, también una clasificación la litología, del tamaño del grano, de patrones texturales, para de esa forma, digamos, en sitios en los que hay información, esto, poder extrapolarla a esos lugares, ¿no? Ahora, digamos que los métodos de medición, eh, el primer método es, digamos que los métodos
donde la conductividad térmica se encuentra determinada por la ley de Fourier. Son métodos que han sido, digamos, catalogados como de barra dividida, ¿no? Y en estos métodos lo que se busca es que haya un gradiente constante, con lo cual la muestra que se está evaluando presente un flujo de calor constante y se pueda, digamos, despejar de la ley de la ecuación de Fourier la conductividad térmica, ¿no? Pero hay otros en los que se tienen métodos de sonda en los cuales hay una variación de la temperatura con respecto al tiempo, y a partir de esa variación es que se encuentra la conductividad térmica, ¿no? Entonces, hay, digamos, como metodologías adecuadas para uno u otro método, ¿no? Lo que sí es cierto es que en estos casos en los que se tienen, digamos, sensores que registran la conductividad a partir de métodos de barra dividida, un buen contacto entre las muestras y los equipos de laboratorio hace que las mediciones sean, digamos, adecuadas y se erradiquen errores en la medición, ¿no? Y las incertidumbres bajen. Eh, Cada uno de estos equipos con los que se trabaja, digamos, tienen diferentes, eh, digamos, valores en los cuales sus incertidumbres varían, ¿no? Las incertidumbres, por ejemplo, para este equipo ISOMED están relacionadas con la magnitud que se esté mirando en ese momento, ¿no? Puede variar entre el 3% y el 10%. Entonces, todos esos son los valores que se van incrementando en la incertidumbre de la medición. Ahora, eh, nosotros también podemos hablar de la naturaleza de las muestras, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de las muestras, tenemos que hablar de la porosidad, ¿no? Y sabemos por la literatura y por los handbooks que hay y que muestran propiedades térmicas de la roca, que existe una correlación entre la conductividad térmica y la porosidad. Entonces, conforme se incrementa la conductividad, la porosidad decrece. Y esto es algo que se percibe fundamentalmente en rocas sedimentarias. Pero la porosidad es un parámetro que es bien establecido, pero no es fácil de determinar con precisión. La porosidad se puede determinar a partir de análisis de laboratorio, de registros de pozo y de modelos de compactación. Y existen tres tipos mínimo, digamos, de mediciones que se pueden hacer de la. Tenemos, digamos, la porosidad efectiva, la porosidad total y el contenido de agua. Y la confusión a la hora de implementar la porosidad en los modelos que nos dan cuenta de la conductividad puede, digamos, de alguna forma llevar a errores en las estimaciones de la conductividad térmica. Tenemos también, por ejemplo, dependiendo del tipo de minerales que nosotros encontremos en la roca, pues la conductividad térmica va a variar, ¿no? Tenemos patrones texturales, y si bien es cierto, digamos, la textura es algo que no se aborda en muchos artículos, digamos, porque se asocia directamente en algunas ocasiones con la porosidad, sabemos que hay que tener en cuenta, digamos, patrones texturales muy específicos a la hora de hacer estimaciones de la conductividad. Sin embargo, digamos, uno de los valores que, digamos, más confiere importancia algunas veces es la anisotropía. La anisotropía en las rocas, digamos, determina la conductividad de las rocas, ¿no? Y la anisotropía vista fundamentalmente de tres formas, ¿no? En la forma individual de los cristales, la anisotropía intrínseca de los arreglos dentro de las rocas y la orientación geométrica de los factores que en ella intervienen. Entonces, todos estos factores, más otro, por ejemplo, que puede ser el tamaño de grano, eh, contribuyen, que hacen parte de la naturaleza de la roca, contribuyen, digamos, a la medición de la conductividad térmica por el medio por, por el que se disponga, ¿no? A ver.
Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un análisis sobre las anisotropías hechas en muestras que se encuentran secas al aire o se encuentran secas a 110 grados, o de las anisotropías de las rocas saturadas, cuando tenemos un análisis de los datos que nosotros vamos a utilizar, podemos escoger cuál es la mejor alternativa que nosotros tendríamos para utilizar los datos, ¿no? Entonces, por lo general, lo que se recomienda es que se utilicen aquellos valores que han sido tomados cuando la muestra ha sido seca a 110 grados, digamos. Esto es un ejemplo de datos que nosotros hemos estado trabajando, pero que, digamos, está en concordancia con los datos que se, digamos, eh, muestran en publicaciones, ¿no? Y es que las conductividades ahí están por debajo de unos variables de referencia que le ayudarían a uno a entender qué tanto es el valor de la anisotropía de las rocas, ¿no? Que uno está evaluando, ¿no? También, por ejemplo, como les mencionaba, el tamaño de grano, ¿no? Aquí vemos que en una relación del tamaño de grano en una escala logarítmica con respecto a la conductividad térmica, vemos que conforme el tamaño de grano se incrementa, eh, esto, la conductividad térmica se incrementa también, ¿no? Y en algunos casos también, si uno mira el porcentaje de granos eh, finos a granos gruesos, digamos, este porcentaje también se incrementa, digamos. Pero, ¿cuál es el objetivo general de todo esto, no? El objetivo es que una vez nosotros tengamos calculados cuáles son las conductividades térmicas para diferentes segmentos de roca, debemos establecer unos modelos que nos den cuenta de sería como eh, la conductividad térmica asociada, digamos, a un pozo, ¿cierto? Para poder de esa forma, digamos, sacar mapas, digamos, de flujo de digamos, y lo podemos hacer a través de modelos de mezcla, y en este caso pues hay muchos modelos de mezcla, ¿no? Los más conocidos son como este modelo de la media aritmética, la media armónica y el promedio que existiría entre los dos, que es la media geométrica, ¿no? En ese caso, nosotros aquí, digamos, contamos con una gráfica que, digamos, ejemplificaría cómo sería la correspondencia entre diferentes muestras a las cuales se les mide la conductividad térmica y cómo entrarían dentro de alguno de esos modelos, ¿no? Tenemos en la parte superior el modelo aritmético, en la parte inferior el modelo armónico y aquí en la mitad el modelo geométrico, ¿no? Y si variamos el contenido de agua, ¿no? Digamos, asociado de alguna forma con la porosidad, y mantenemos, digamos, supongamos una conductividad térmica del fluido y una conductividad térmica de la matriz de roca constantes, podríamos hacer como este tipo de análisis y podríamos determinar cuál sería el mejor modelo que se ajustaría a los datos que nosotros estamos encontrando. Porque, como ya, digamos, hemos mencionado, la cantidad de muestras de pozo pues son muy limitadas. Sin embargo, los registros de pozo, pues los registros de pozo se corren a lo largo de todo el pozo. Digamos, tenemos más información asociada a registros, digamos, de pozo que a muestras en concreto que se hayan tomado de algún pozo, con lo cual lo que nosotros buscaríamos es encontrar cuál sería el modelo más adecuado para unas muestras determinadas en un pozo y poder extrapolar esa información a la cuenca, ¿no? De tal forma que nosotros deberíamos hacer un análisis como el que aparece acá, digamos. Ahorita estábamos viendo lo que era el modelo geométrico, el modelo armónico y el modelo eh, aritmético, armónico y el geométrico, ¿no? Sin embargo, digamos, hay otros modelos, ¿no? Hay modelos como este de Bernstein que están más asociados a cuencas sedimentarias, o este modelo de Sekiguchi. La idea es mirar cómo esos modelos de mezcla se corresponden con nuestros datos, ¿cierto? Y podemos encontrar los mejores modelos asociados a los datos que nosotros contamos, ¿no? Y poder encontrar, digamos, correlaciones
o valores estadísticos que nos permitan hacer inferencias a la hora de hacer extrapolaciones en una cuenca, ¿no? De tal suerte que finalmente nosotros tengamos algo como esto, ¿no? Dependiendo de los valores que nosotros estemos utilizando de las conductividades sobre las muestras de roca, mirar cómo podemos hacer modelos continuos en pozos y de esa forma, digamos, hacer las mejores evaluaciones para en los sitios en los que no tengamos información. Entonces, esto era como lo que yo había presentado para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Jefferson. Si tienen dudas, por favor, las pueden escribir ahí al chat. Jefferson, digamos que según la metodología o lo que usted ha leído, ¿cuál sería como la cantidad de muestras para realizar de cada pozo? Un dato bueno para decir, bueno, tengo un buen promedio. Pues eso Dependiendo depende. del metraje del agujero, claro. Pero más o menos Claro, cuánto. pues digamos que eh, el número, digamos, sí es importante, pero lo que resulta más importante sería tener información de todas las formaciones que atraviesa el agujero, ¿no? Si nosotros lográramos tener quizás 3 o 2 muestras por formación y asociarla con otras muestras que se tengan en otras áreas, digamos, porque digamos, estamos hablando de rocas sedimentarias y habrán cambios laterales, cambios de facies, ¿cierto? Pero que tengamos suficiente información por formación, digamos, sería lo adecuado para hacer un análisis como estos. Vale, o sea, como mínimo una por formación, más o menos. O sea, claro, entendiendo que cada formación tiene muchas rocas de distintas clases. Sí, exacto. Digamos que con que uno pueda tener de 2 a 3 por formación sería como lo ideal, digamos, para poder. Pero entre Vale. mayor información se tenga, pues mucho mejor. Y de esos tres métodos, en lo que han hecho ahorita, ¿cuál es como el más indicado? ¿Cuál es el que más se ha acercado a una realidad o como más cercana de los tres métodos? Bueno, pues nosotros dentro del grupo estamos trabajando con unos pozos que se trabajaron en Paipa, ¿no? Donde tenemos información suficiente como para contrastar esta información. Y nos hemos dado cuenta que el mejor método para eso, para Paipa, vendría siendo el método armónico, ¿no? El modelo de mezcla armónico, el que mejor ajusta los datos del laboratorio con los datos estimados es el método armónico, lo cual no significa que sea así para otras cuencas, ¿no? Habría que hacer como el análisis de esos datos para otras cuencas para poder establecer cuál sería el más indicado para cada una de ellas. Vale, Jefferson. No sé si tengan alguna pregunta o Daniela. Bueno, igual ya son las 10:10. Muchísimas gracias, Jefferson. En serio, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Vale, lo mismo. Bueno, siendo las 10:11, ya vamos por terminado esta tercera sesión de Geoterror. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela Guerrero. No, gracias a los participantes, al público, a la logística del evento en estas 3 jornadas. Vale, y muchísimas gracias también a Daniela Blesen y Jacqueline, se tuvieron que desconectar, pero también fueron parte de esta iniciativa. Entonces, bueno, en nombre del proyecto 636 de UNESCO, de Transición Energética, le damos nuevamente las gracias por asistir. Nos vemos pronto, pero no sin antes, voy a copiar todos los links que hemos copiado durante todos estos 3 días. Este primer link es donde van a quedar las grabaciones ahí guardadas. Por ahora están guardadas las sesiones de Italia, Islandia, Eslovenia, Suecia y Canadá. Bueno, y las de México y pronto estarán las de Colombia. En este siguiente link es para hacerles la invitación a que hagan parte de la Asociación Geotérmica Colombiana. Esa es la página de las membresías. Pueden tener noticias y todo lo que tiene que ver con geotermia, bueno, en Colombia y fuera de Colombia, así es que bienvenidos. Y este tercer link también es del inventario de manantiales termales del Servicio Geológico Colombiano. Ahí hay información muy buena para iniciar. Muchos muchachos, muchas personas de pregrado han hecho sus proyectos con este aplicativo, así es que adelante porque es una primera aproximación a lo que tenemos en Colombia. Y el último link es el del dashboard del potencial geotérmico, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenidos a que miren estos dos aplicativos, a que hagan parte de la Asociación Geotérmica y a que vean las presentaciones que van a quedar cargadas. De nuevo, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.